tenemos dentro del segundo nivel la atención especializada, con el 2E, ¿no? Y el tercer nivel, el 3.1, el 3.2 y el 3E, que es el 3 especializado. Y aquí vamos a ver cuáles son las características. Estas son preguntas de examen, ¿no? Por ejemplo, todos los establecimientos, los 1.1, los 1.2, los 1.3, deberían tener la consulta externa, ¿no es cierto? En los establecimientos 2C, 3C y 3.2 deberían también tener atención de urgencia y emergencia, ¿no? Referencia y contrarreferencia, vigilancia epidemiológica y salud mental, y registros médicos de atención de salud e información. Además, dice atención en área de observación del recién nacido, ¿no? Y solamente para el 12 especializado, en caso que sea un especializado quirúrgico, la atención en el área de observación del recién operado. Y también tiene que tener una sala operatoria si su especialidad es quirúrgico, ¿no? Muy bien. Y tienen internamiento, ¿no? Para el 3, nivel 3, el nivel 3 debe tener también para el 3.2 investigación y docencia. ¿Quiénes son nuestros institutos con investigación y docencia? Que son 3.2, ¿conocen? Acá me decían, yo roto la maternidad. La maternidad es uno. ¿Quién más? Niños San Borja, ¿ok? Son ese modelo, ¿no? Pero todo debe tener también igual la consulta externa y la hospitalización. Hay un documento que se les va a colocar en el aula virtual para un caso clínico, donde está la normativa 076 que habla sobre la guía de la categorización. El que va a categorizar tiene que llevar esa guía con la finalidad de hacer checklist de todos los servicios, UPS, nosotros le llamamos las unidades productoras de servicios de salud, para verificar que tenga el establecimiento de salud que va a categorizar, y de acuerdo a lo que se obtiene, se categoriza según el nivel, ¿no? Ahora vamos al tercer paso, que sería la acreditación. La acreditación tiene dos fases. Es la autoevaluación, que es interna. ¿Qué significa eso? Que la autoevaluación la hace el recurso humano del establecimiento, y la evaluación externa. Para entonces yo acreditar tengo que pasar la primera fase de autoevaluación interna y luego la evaluación externa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en la autoevaluación interna? Debe estar a cargo de un equipo de evaluadores internos, y para eso tengo que capacitarlos. Debe realizarse por lo menos una vez al año, y los establecimientos podrán realizar la autoevaluación las veces necesarias en un año, ¿no? Mínimo una vez al año. Pero si yo no alcancé el porcentaje del 85% que es necesario para pasar la autoevaluación interna, puedo hacerla de 2 o más veces al año. Esta primera fase de la acreditación es obligatoria. O sea, sí o sí tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Como fase de la categorización y habilitación. Evaluarnos cada año, autoevaluarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la autoevaluación se proponen proyectos de mejoras de los criterios que nos piden para la autoevaluación, ¿no? Pero la evaluación externa, ahí sí no es obligatoria, es voluntaria, ¿no? Si yo ya en la autoevaluación califiqué con los criterios que me revisaron, que yo revisé, ¿no? Porque es todo el personal del establecimiento de salud, más del 85%, tengo que solicitar al Ministerio de Salud que me haga la evaluación externa. Ya no son evaluadores del establecimiento de salud, sino son otros convocados por el Ministerio de Salud. Y se realiza dentro del año, ¿no?
O sea, si yo hice la evaluación en noviembre y saqué 85%, le solicito al Ministerio de Salud, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la evaluación externa? Hasta el noviembre del siguiente año. Un año, no más, dice, ¿no? De la última autoevaluación aprobada. ¿Ok? Y luego ya el Ministerio de Salud, en caso de las DIRI de Lima Metropolitana, le da un documento una resolución donde le acredita que está acreditada. A nivel de las regiones lo hace el gobierno regional, ¿no? Estos son todos los instrumentos que se utilizan para hacer la autoevaluación, ¿no? Hay una lista de estándares, una guía técnica del evaluador, hojas de registros, etcétera, ¿no? Y un aplicativo a nivel del Ministerio de Salud para llenar los datos, ¿no? Todo lo que me he autoevaluado lo registro ahí y automáticamente sale una calificación. Y aquí está el otorgamiento de la acreditación, ¿no? Haciendo la primera fase, que es la de evaluación, autoevaluación interna, si yo he calificado menos del 85%, puedo hacer una nueva evaluación para corregir aquellos antes que no alcanzó el porcentaje, ¿no? En el lapso de 6 meses, ¿no? Y si es menos del 70%, en el lapso de 9 meses. Y si es menor del 50% de los criterios que he calificado, ¿no? O menos del 50%, entonces tengo que volver a hacer otra evaluación nueva, ¿no? O sea, no me valen aquellos criterios que yo alcancé más del 90%, ya no me valen, porque en el total ha salido menos del 50%. Como le decía, luego que yo he calificado con el 80% aprobado, se establece a nivel del MINSA una comisión sectorial que va a entregar la constancia de acreditación. El MINSA o gobierno regional expide la resolución, para Lima hacen una resolución ministerial y en las regiones se expide una resolución ejecutiva regional. Esta debe ser publicada, igual que la categorización. La acreditación tiene un valor de 3 años. ¿Qué significa eso? Que yo en 3 años tengo que volver a solicitar la categorización y si yo acredité, la acreditación. ¿Ok? Tiene un valor de 3 años. Eso no significa que una clínica acreditó ahora y tiene acreditado para toda la vida. No es así. En 3 años tengo que volver a solicitar todo el proceso de acreditación, tan igual como la categorización. Mayormente hemos tenido hospitales que se han autoevaluado y han tenido más del 85%, entonces piden la acreditación. Entonces lo primero que hacemos es revisar, ya, está bien, vamos a formar la comisión, vamos a llegar al hospital para revisar todos tus criterios, a ver si tienes las evidencias y ver que has alcanzado el 85%. Pero lo primero que nos damos cuenta es que su categorización ya pasó, tiene 5 años. Entonces lo primero que tiene que subsanar es la categorización. Y en esa evaluación a veces le bajan la categoría. Entonces todo lo que autoevaluó ya tiene que volver a hacerlo con otros macroprocesos, ¿no? Son documentos normativos que están vigentes y que se tienen que cumplir. Ahora vamos a hablar sobre la cartera de servicios de complejidad creciente. ¿Tienen una idea de qué es cartera de servicios de complejidad creciente? ¿Saben más o menos qué es una cartera de servicio? Todo lo que se puede ofertar. Ofertar, ¿ok? Creciente. De más a menos. De menos a más. Que voy de menos a más, ¿no es cierto? Un modelo de ellos es ESalud. Ellos tienen aprobado en 2014 su cartera de complejidad creciente para la atención primaria, ¿no? Y tienen una característica, aparte que son establecimientos de salud que están en una red, tienen una población adscrita. ¿Qué significa eso? Que me han designado un grupo de personas para yo trabajar con ellos en lo que es brindar la atención a través de mis establecimientos de salud de esta red, ¿no?
modelo que ahora tiene el Ministerio de Salud, a través de su cartera de atención de salud, también ha incluido la cartera de atención de salud, que es con internamiento y sin internamiento, para el primer nivel de atención, ¿no? Lo que sería la oferta a distancia, ¿no? Entonces, siempre ha habido una oferta fija, que es la que se brinda la cartera de servicio en los establecimientos de salud, en las instalaciones, ¿no? En la infraestructura que conocemos. Pero también hay una oferta móvil. ¿Cuál es la oferta móvil? Aquella que nos desplazamos a la casa del usuario, ¿no? A través de campañas, de visita domiciliaria, ¿no? Pero también se está ofertando ahora con esta nueva cartera que se ha sacado en 2017, lo que es la telemedicina, ¿no? Es una provisión de servicios de salud a distancia, ¿no? Ni tanto el que consulta, ni el consultante, ni el consultor se movilizan. Ambos están en su infraestructura, pero tienen un medio para comunicarse, ¿no? Y se pueden dar los 4 tipos de atención, ¿no? Promoción, recuperación, rehabilitación, prevención, ¿no? ¿Quién está a cargo de implementar esta cartera de servicio? El director de la Red Integrada de Salud. ¿Quién es el director de la Red Integrada de Salud? A la fecha todavía no tenemos, ¿no?, en la parte, digamos, normativa, pero está en el futuro trabajar con los directores para hacer estas carteras. Ahora la DIRIS o los gobiernos regionales a través de la DIRESA son los que aprueban las carteras de atención de salud, ¿no? Entonces, hablando de la RIS, que es el modelo que quiere el Ministerio de Salud implementar, que estamos en pininos, estamos naciendo recién, pero ya estamos en el camino, ¿no? Se da porque esa segmentación que hablábamos al inicio del sistema de salud, ¿no?, está fragmentando los servicios, los recursos no son bien utilizados, hay gasto de bolsillo, hay una repercusión en el desempeño general de nuestro sistema que se manifiesta principalmente por la dificultad en el acceso a la salud, a nuestros servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, uso irracional e ineficiente de nuestros recursos disponibles, aumento innecesario de los costos de producción y poca satisfacción de los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Salud? Vamos a trabajar con un nuevo modelo, dando prioridad al primer nivel de atención. Y se han creado ya en la parte documental sobre lo que es una red integrada de salud, ¿no? Todavía tenemos el documento dándole los lineamientos, cómo deben establecerse estas redes integradas de salud, y estamos en el camino de la organización. Entonces, ¿qué cosa es una red integrada de salud? Es el conjunto de organizaciones que van a prestar o hacen arreglos, ¿no?, decíamos convenios, acuerdos institucionales para prestar una cartera de atención de salud, que sea equitativa, que llegue a todos, pero también que sea integral, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica? Va a tener una población adscrita, ¿no? Esta RIS debe tener un ámbito territorial, debe articularse con diferentes actores de la comunidad, diferentes instituciones, los ciudadanos, para abordar las principales dificultades, necesidades de la población, ¿no? Abordar los determinantes sociales de la salud. Estamos, como les decía, en proceso de implementación. Se han señalado para esta organización de las RIS y hasta su funcionamiento 3 etapas. Una primera etapa es la de definición y formulación del marco legal. Entonces ya tenemos ahorita la ley que establece la conformación y funcionamiento de estas RIS, ¿no?, que es la ley 30885. Pero todavía faltan elaborar otros documentos, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no le van a llamar los grupos etarios, se les va a llamar los cuidados según curso de vida. Entonces eso tiene que reglamentarse, ¿no es cierto? Tiene que cambiar. Hay una propuesta de que los establecimientos de salud ya no se llamen establecimientos de salud primer nivel,
¿no? Como centro de salud, sino clínicas familiares. También se tiene que reglamentar. Muchos dirán, se está cambiando el nombre, pero tiene que ver mucho el nombre, porque si yo le digo solo centro de salud, no me da idea, ¿no?, de qué está ofertando el centro de salud. Pero si le digo clínica familiar, ¿no?, ya nuestra mente comienza, ¿no?, a preguntarnos qué me ofertará la clínica familiar, ¿no es cierto?, que ya es diferente. Falta reglamentar. Todavía nos falta mucha documentación para normalizar todos estos procesos que tenemos que cambiar, ¿no? Y luego la segunda fase dice la conformación propiamente de las RIS a través de una fase de estructuración de la RIS, que para que se estructuren como tales estas redes tienen que tener unos criterios, que es la delimitación del territorio, la delimitación de la población que va a estar adscrita a esta red, ¿no?, la definición de las CIPRES, de las RIS, o sea, cuáles son los establecimientos y de qué niveles van a conformar esta RIS, y las otras consideraciones, otros criterios, ¿no?, como son el perfil epidemiológico, la carga de enfermedad de esa RIS, de esa población de la RIS, la jurisdicción política administrativa, ¿no? Y otra segunda fase de esta etapa de conformación estaría ya la formalización de la RIS, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuáles van a ser su equipo de estos RIS a través de un acto resolutivo? Y la tercera etapa ya sería el funcionamiento de la RIS, ¿no?, a través de las fases de organización, de gestión y operaciones, de gestión de la prestación y gestión del financiamiento, ¿no? Aquí les decía que en gestión de la prestación se está denominando actualmente como modelo de cuidados integrales de la salud por curso de vida. Y la cartera de servicios de salud, ¿no?, individual y salud pública. Y lo más importante es quién nos va a financiar, cómo se va a financiar, ¿no? Entonces esa parte también está para reglamentarse, está en proceso de actualización el reglamento de la ley 1157 que aprueba la modernización de la gestión de inversión pública para lo que serían los nuevos establecimientos a través de proyectos de inversión, ¿no? Otra es el plan de mantenimiento y equipamiento. Y el financiamiento de las IAFAS. ¿Qué es el financiamiento de las IAFAS? Son instituciones administradoras de los fondos de aseguramiento universal, ¿no?, del Seguro Social, el cual tiene que regularse para poder devolver, ¿no?, a través de unos costos establecidos, por ejemplo, el costo de la atención a través de telesalud, el costo que genera un asegurado cuando no lo ha visto su propio establecimiento, sino, por ejemplo, una clínica, ¿no?, o un privado, o el salud. Entonces, toda esa parte falta reglamentar, ¿no?, cómo se van a establecer esas transferencias de esos gastos, ¿no? En la línea del tiempo son los documentos, ¿no?, que norman a la conformación de estas RIS. Y ya en el plan estratégico nos colocan desde el año 2017, ¿no?, como basal. No tenemos RIS, no tenemos redes implementadas, pero nos piden que para el año 2019, o sea, en diciembre de 2019, tenemos que rendir con 50 RIS implementadas, ¿no? Entonces ustedes me dirán, si no hay ninguna RIS, no sabemos que hay RIS, ¿no? Las redes integradas. Estamos en la primera fase y en parte de la segunda fase, en la estructuración de una RIS, ¿no? Lima Metropolitana, por ejemplo, donde yo trabajo, ya se han conformado, o sea, sabemos que se van a conformar 7 RIS, ¿no? Entonces, con esos criterios, ¿no?, delimitación territorial, población asignada y los tipos de establecimientos. ¿Cuántos serán de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel? Pues, ¿cuáles son los establecimientos que se van a ser parte de estas RIS, ¿no?
En las regiones hay 12 RIS, entonces si sumamos, ¿cuántas RIS tenemos hasta la fecha de los 50? 38 RIS. Estamos en el camino. Falta todavía darle la legalidad de quién va a ser la autoridad de la RIS y darle la, digamos, luz verde para el funcionamiento, ¿no? El proceso de estructuración todavía de estas RIS, de la segunda etapa, ¿no?, que sería la de organización de las RIS, todavía tenemos en provincia algunas propuestas, ¿no? Hay también un sistema informático que nos permite para la organización de estas RIS tomar todos los datos, ¿no?, que se han sido vaciados, de tener una base informática y poder rápidamente organizarlos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de definición? Decíamos el tamaño de la población, la cobertura prestacional, la accesibilidad geográfica, la densidad poblacional y la relación con circunscripción política administrativa. ¿Cómo debería estar en el territorio conformada la RIS? Primero se conformará un sector sanitario, que es la unidad técnica sanitaria mínima con población asignada, ¿no? Este es el sector sanitario. 2 o más sectores sanitarios hacen una zona sanitaria, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de La Victoria. La Victoria, que tiene una población adscrita, ¿no?, una misma accesibilidad geográfica, tiene 4 establecimientos de salud que están en el sector sanitario. Pero hay otro sector, ¿no?, que está en el Cercado de Lima y tiene 8 establecimientos del primer nivel, ¿no? Si yo sumo las dos, La Victoria y Cercado de Lima, ¿qué sería? Una zona sanitaria. En La Victoria, ¿qué hospitales tengo yo? Ninguno. En el Cercado de Lima, ¿qué hospital tengo yo de nivel 2 o nivel 3? Donde yo voy a hacer la referencia. Loaiza, 2 de Mayo, etc. Maternidad de Lima, como instituto a otro nivel, ¿no es cierto? Nivel 3. Entonces, si yo sumo estos dos sectores y me forma una zona, ya no solamente es con establecimientos de primer nivel, sino también con establecimientos de otros niveles, ¿no? Y así, la sumatoria de 2 zonas, una área, y luego la sumatoria de 2 áreas o más, una región, y la sumatoria de más regiones, una macrorregión, ¿no? Entonces, eso es lo que se está todavía organizando a nivel periférico, ¿no?, a nivel de las zonas también de provincia. ¿Cómo se debe brindar la atención dentro del modelo? El modelo tiene las bases del modelo de atención integral basada en familia y comunidad, ¿no?, con sus atributos de atención primaria. La finalidad de conformar estos sectores es que la puerta de entrada, ¿quién sea? El establecimiento de primer nivel de atención, ¿ok? Es el punto de inicio de la atención y el filtro para el acceso a otros servicios. Que sea longitudinal, o sea, que la asistencia esté centrada en la persona a lo largo del tiempo, en su curso de vida, ¿no? Antes decíamos por etapas de vida. Significa que yo tengo que hacer seguimiento del paciente desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, en toda su vida tengo que ver qué actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación tendría que hacer, ¿no? Que tenga continuidad, significa que si requiere un establecimiento con una capacidad resolutiva mayor, yo tenga que hacer la referencia. Y que sea integral, que tenga integralidad, brindando todas estas atenciones, ¿no? A través del modelo de atención integral con sus dimensiones, ¿no? Dimensiones del modelo. Si hasta ahí entendieron esta parte, ya entendieron todo lo que es un RIS. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Es claro? ¿No se entiende? ¿Algo que les llama la atención, que no la comprenden? ¿Cuándo vamos a ver eso en la práctica? En la práctica la van a ver, ahora les explico cómo es que va. Vamos a dar un casito. No, yo digo, en la vida real, ¿cuándo? ¿Cuándo la puedes ver? Cuando vayas a hacer uno. Porque se supone
supone que para este año yo ya debo tener ¿cuántas RIS? 50 RIS. Entonces, si vimos el anterior, ya en zonas donde tú escojas, por ejemplo en Piura, ya se están organizando las RIS. Si tú escoges Trujillo, también tenemos ya estructurados, ¿no?, las propuestas de las RIS. Quiero ir al anterior para que vean. No sé qué van a escoger ustedes para ir a hacer uno. Ya cada uno creo que ya tiene la idea de más o menos a qué lugar ir, ¿no? Entonces yo les he traído lo que ya está organizado a nivel de Lima Metropolitana y algunas regiones. Por ejemplo, Loreto ya tiene una RIS, La Libertad tiene 3, el departamento de Cusco 1, la región Callao una RIS, el departamento de San Martín 1, Huancavelica 1, el departamento de Ayacucho 1, Piura 1, departamento de Moquegua 1, ¿no?, una RIS. La mayor cantidad están organizadas ya en Lima Metropolitana, son 26. Pero este proceso de estructuración estarían todas estas, ¿no?, por definir, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuándo irían al CERU? Enero, febrero del 2021. O sea, ya para el 2021 deberían estar todos organizados, ¿no? Por lo menos el mayor porcentaje. ¿Eso qué significa? Ahora trabajamos nosotros con el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no es cierto? Pero no podemos tener acceso, por ejemplo, a una tomografía que en mi zona me pueda ofrecer salud. Mi centro de salud no lo tiene, mi hospital tampoco, mi instituto tampoco, pero sí lo tiene el Rebagliati. Y no puedo acceder bajo ningún convenio. Tendría que ser asegurado de salud para acceder a ese examen. Entonces, ¿qué nos dice el RIS? Como le tengo que darle continuidad a la atención al paciente, tengo que hacer convenios, tengo que hacer acuerdos con otras instituciones para que me dé las facilidades de poder hacer el uso de ese estudio tomográfico para mi paciente. ¿Quién le va a pagar? Si el paciente es asegurado al CIS, el financiamiento de las IAFAS, que también están en proceso de reglamentación. Tendrán que darle un tarifario y decirle, no, acéptame la referencia a través de tales documentos que te exija el CIS para llenar, como son los FUAS, ¿no?, que son como un comprobante de pago, ¿no? El requisito es que me des el diagnóstico, si no tienes especialista, etcétera, y te acepto la referencia. Porque ahí hay un convenio firmado, hay un contrato firmado, ¿no es cierto?, que es lo que se debe reglamentar. Eso es lo que se quiere trabajar en las RIS, ¿no? Por ejemplo, el salud no recibe acá al Rebagliati ni a la Almenara a sus pacientes que vienen de provincia, siempre y cuando el establecimiento de provincia no tenga la capacidad o lo refiera, ¿no es cierto? Pero automáticamente, si mi paciente asegurado viajó y vino acá y quiere atenderse en una atención ambulatoria, no puede atenderse si no es referido por su hospital de origen. Entonces, ¿qué es la IAFA? Es la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud. Es una institución del CIS, ¿no?, que es la que administra los fondos de presupuesto. Entonces ellos tienen que establecer las reglas de cuáles van a ser los costos de tales exámenes, con quiénes van a establecer convenio, con qué otras instituciones, para poder yo referir y darle la continuidad de atención a mi paciente, ¿no? De igual manera, estamos en Chiclayo y no hay un hospital de salud y hay el servicio, el Ministerio de Salud. Ahora nosotros recibimos muchos pacientes asegurados de salud, por laboratorio, por cercanía, porque no hay reactivo, porque no hay la cita, etcétera. Y en los centros del Ministerio de Salud les hacemos pagar. No deberían pagar, ¿no es cierto? Si hubieran estos convenios, esos pacientes son atendidos en los centros del Ministerio de Salud, se les atiende, se les solicita el reembolso de salud y esa salud tendrá que pagar a la aseguradora, que es el CIS, ¿no es cierto? Eso es lo que se quiere hacer, ese tipo de convenios, ¿no? Utilizar todos los recursos de una zona, de un sector, para poder darle la continuidad de la atención al paciente y darle la satisfacción.
oferta de servicio que se tiene que dar a través del RIS, decíamos una oferta fija, una oferta móvil y la de telesalud, es la que se ha incrementado, ¿no? Porque antes se ha aumentado, mejor dicho, se ha aumentado a lo que es el tipo de oferta que teníamos, de cobertura ampliada le llamamos, ¿no? Además, esta oferta tiene que ser ambulatoria, especialmente y especializada en el primer nivel de atención, mediante estas diferentes modalidades, ¿no? Fija, móvil o de telesalud. Identificamos a la RIS para prestar servicios de urgencias y emergencias de 24 horas. O sea, tenemos que abrir los centros de salud de 24 horas para emergencias y urgencias, no solamente las ginecológicas, sino todo tipo de emergencias. Identificamos también a la RIS para prestar servicios de cirugía ambulatoria. También tenemos los centros comunitarios de salud mental, que están en incremento, sus creaciones en varios distritos. Disponibilidad de una atención prehospitalaria de 24 horas, son los centros con internamiento, ¿no? Además, los servicios médicos de apoyo, de patología, diagnóstico de imagen, anatomía patológica, centralizados en estas RIS y horarios de atención adaptados a las necesidades de la demanda, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿cuál es el horario del serumista? ¿Cuál creen que es el horario del serumista? ¿De quién depende el horario del serumista? ¿Del contrato que hagan? ¿Del sector salud? ¿Del establecimiento de salud? Estamos diciendo acá que hay centros de salud con internamiento y sin internamiento, de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas. ¿Cuál creen que es el horario del serumista? Si yo voy a un establecimiento de 12 horas, ¿cuál será tu horario? 12. Tendrás que programarte tus guardias, etcétera, y tienes que cumplir un horario, ¿no? Si voy a un establecimiento de 6 horas, como un 1-2 o un 1-1, ¿cuál será tu horario? De 6 horas. Si haces guardia en ese establecimiento, será de 12 horas durante la guardia, ¿no? Porque había salido una publicación en el cual habían denunciado a un médico serumista que a las 7 de la noche no lo habían encontrado en el centro de salud. El centro de salud era un centro de salud 1-2, ¿no? Entonces la población estaba haciendo una denuncia para que el Ministerio de Salud, castigue, etcétera, al serumista, porque no lo habían encontrado. Ahora también se establecen a través de, por ejemplo, salud de horario de 20 días, 10 días de descanso. 20, 10 días, significa que trabajo como serum 20 días, pero tengo que cumplir las 150 horas que está al servicio del centro de salud en el mes. Significa que si tiene de 8 a 2 la apertura, más guardia de 12 horas ciertos días, que está publicado, tengo que cumplirlo, y si está programado, tengo que cumplirlo, ¿no? Entonces también tengo que averiguar si ese serumista estuvo programado en guardia de 12 horas. O a lo mejor ese día no había guardia y estaba cerrado hasta las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Entonces la población hace muchas denuncias a veces porque quiere tener un médico, pues, ¿no? Las 24 horas. Pero también hay que ver cuál es la categoría del establecimiento, el horario del establecimiento, la publicación de su cartera y la programación del médico, la programación de turnos del médico. Entonces, para poder salir el médico 10 días al mes, o sea que no va a haber médico en ese centro de salud, tenía que haber completado sus horarios de trabajo con guardias, ¿no es cierto?, para compensar todas sus horas, ¿no? Y tenía que haberlo publicado. Eso está en investigación ahorita, ¿no? Pero ya la denuncia de la población hace pues que se alarmen todos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? Porque ese médico, que es serumista, que llegó ahí a las 7 de la noche, no atendía, ¿no? Habrá que investigar, ¿no? Muy bien, entonces depende de la categorización, el horario del establecimiento, la programación de los turnos y cómo se haya establecido con la entidad, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Cuál es digamos, el tiempo que debe trabajar el médico, ¿no? El profesional. Bien, este es otro, digamos,
función de la RIS, ¿no? La gobernanza de la RIS. Entonces tiene que articular con gobiernos locales, con otros sectores, con sector educación, trabajo, etcétera, y buscar la participación y control del ciudadano, ¿no? Para rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? Entonces la RIS va a estar organizada de tal manera que va a buscar actores sociales, ¿no? Para hacer un análisis de determinantes sociales, trabajar en base a ellos, pero también actuar y rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y el financiamiento de la RIS, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a sostener? Mediante... A ver, disculpen. Entonces, el financiamiento de la RIS estaría sostenida siempre y cuando, ¿no?, la población residente en el ámbito del territorio debe disponer de un seguro de salud. Porque el seguro le va a reembolsar la prestación. Entonces me va a asegurar un presupuesto. Aparte también de otros presupuestos, si es el sector de salud, hay presupuestos del pliego, como son los de recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, ¿no?, o de donaciones. En caso de que la IPRES de salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales o gobiernos locales privados se integren a esta RIS, el financiamiento será con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, ¿no? Además, este financiamiento tiene que asegurarme, ¿no?, que yo debo disminuir esa brecha de recursos, tanto de recursos humanos a través de un plan de desarrollo de recursos humanos, y además la brecha de recursos tecnológicos en salud, a través de proyectos de inversión pública, ¿no?, para que pueda funcionar una RIS, porque si no va a estar carente de recursos humanos, que es lo que tenemos ahora, o de infraestructura, insumos o equipamiento, ¿no? Bien, y finalmente, como dice la finalidad de la CIS, el ASIS será útil siempre y cuando se definan con ella, con los resultados de un ASIS, las políticas públicas, ¿no?, orientadas a reducir las inequidades en salud. Entonces el ASIS del 2015 nos dio, bueno, esto ya es conocido, nos hizo ver que la pirámide poblacional había echado sus bases, ¿no?, por el mayor número de grupos de edad que van hasta los 19 años y el descenso de la mortalidad, ¿no? Y hay una propuesta, como se ha inferido, que para el año 2021 esta va a ser mucho más amplia, ¿no? Y para el 2050 se espera entonces que la población menor de 15 años será en número prácticamente igual a la población mayor de 64 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Mejorar los sistemas previsionales. ¿Qué son los sistemas previsionales? Los sistemas de pensiones, ¿no?, para asegurar en la etapa de vida de adulta o mayor, ¿no?, que tenga un ingreso el adulto mayor y pueda por lo menos sostenerse, ¿no? La formalización del empleo y los sistemas de salud para estos grupos etarios, ¿no?, en razón a que en el futuro no solo existan más adultos jubilados, sino que gozarán con una mayor expectativa de vida, ¿no?, conviviendo con sus patologías crónicas. También hay una población mini, ¿no? Creo que esto ya lo han visto. ¿No lo han visto? ¿Qué cosa es la población mini? Es una población de 15 a 24 años, población joven. Así es, que ni estudia ni trabaja. Es una población joven que, según la encuesta de hogares, esta población mini dice asciende a más de 1.030.000 jóvenes en el 2015, ¿no?, y que representaba entonces el 19.9% de esta población. Que hay un incremento desde el año 2014 con 40.000 jóvenes más, ¿no? Esta población mini, el 57% son mujeres, ¿no?
En respecto a su educación, 46% de las mini mujeres y el 55% de minis hombres tienen secundaria, ¿no? Secundaria completa, que eso es muy bueno, ¿no? Significa que esa población, que es más del 50%, logrará un nivel educativo superior, ¿no? ¿Qué también nos dice este análisis de situación? Que la población que era antes rural, ahora se está haciendo cada vez un mayor porcentaje una población urbana. Y que la concentración está más en las ciudades de La Libertad, Lima, Piura, Cajamarca y Puno, que concentran más del 53%, ¿no? Pero, como les decía, se ha invertido, hablamos de las camas hospitalarias acá, ¿no? Que ya también sabemos que el mayor porcentaje lo tiene el Ministerio de Salud, con 55%, el privado con 26% y el salud con el 19%, ¿no? Y estas son las principales patologías recogidas de las estadísticas del Ministerio de Salud del 2017, en el cual se caracteriza que la morbilidad por hospitalización, según sexo, el mayor porcentaje, ¿en quién está? En las mujeres. 75% de esta morbilidad que ingresa a hospitales es por las mujeres. ¿Y cuáles son las principales causas que decíamos? Problemas del embarazo, ¿no? Embarazo terminado en aborto, tenemos otras patologías maternas, patologías del feto, ¿no? Complicaciones del trabajo de parto, etc., ¿no? Son las que llaman la atención. Y en el varón son las apendicitis, ¿no? Las mayores causas quirúrgicas. De ahí que la prioridad de trabajar en los problemas de las mujeres, ¿no? Para su atención, recuperación en programas sociales es mucho mayor, ¿no? Igualmente, en lo que sería la morbilidad en emergencia, llama la atención, ¿no? Los traumatismos y las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Miren, el 9.2% es en mujeres el problema de traumatismo de cabeza, en varones el problema de traumatismos en cabeza. Y en el total general, el 9.7% es otro traumatismo. Un traumatismo que llama mucho la atención es el traumatismo de muñeca y de mano. ¿Por qué será? ¿Por qué? Violencia. ¿Por qué creen que el traumatismo en muñeca y mano es el más frecuente actualmente en emergencia? Voto. ¿Qué más? Obrero. ¿Qué más? Ocupacional. El internet, la laptop, los juegos de video. Esos son los traumatismos que dan en emergencia. Y principalmente en adolescentes, ¿no? Es bastante elevado. Y en varones, miren, el porcentaje es mucho mayor, ¿no? 3.5% y en mujeres 1.3%. Entonces, ahora el traumatólogo debe tener mucho trabajo, ¿no? Otro problema es el ojo seco, oftalmología también, ¿no? Bien, estos son los que salen para los que es morbilidad en emergencia, ¿no? Entonces la carga global de enfermedad, ¿no? Ha cambiado del año 1990 para el año 2020, ¿no? Se espera que se incrementen y ya están en incremento lo que son las enfermedades no transmisibles. ¿A costa de qué? De las enfermedades transmisibles. Esas son las que han disminuido totalmente. Pero también han aumentado las enfermedades neuropsiquiátricas y las de causas externas, ¿no? Están en 20 y 15%, ¿no? De ahí que se han determinado prioridades en este ASIS 2015 según enfermedades que producen mayor mortalidad, mayor carga de discapacidad, enfermedades que demandan mayor atención por consulta externa y enfermedades que producen mayor hospitalización en las infecciones respiratorias, patologías relacionadas con la gestación y el embarazo,
patologías relacionadas con el recién nacido, daños asociados a grupos de enfermedades cardiovasculares, grupos denominados causas externas y traumatismos, patologías quirúrgicas, enfermedades infecciosas, diabetes mellitus, trastornos de vesícula y vías biliares, enfermedades del sistema urinario, cirrosis y otras causas, desnutrición y otras más. ¿Para qué hemos traído esta relación? Me pidieron a mí que les trajera esta relación de la CIC 2015 para poder ustedes escoger uno de ellos o varios de ellos para su trabajo del plan estratégico, que son los seminarios que se vienen. ¿Ok? Ya ustedes tendrán una elección, habrán hecho dentro de los seminarios alguna, digamos, preferencia del estudio de adolescente, de madre, de alguna patología tal vez, y conjuntamente con esta relación podrían elegir cuál va a ser el plan que van a desarrollar, ¿no? Como grupo se van a trabajar ya en los próximos seminarios la elaboración de un plan estratégico. Bueno, esta es la bibliografía. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a explicar cómo va a ser el caso clínico. ¿Ya? Se ha presentado un caso clínico de una muerte materna, está ya en la página. No sé si el doctor me dijo que hoy día lo colgaba, no sé si han podido entrar al aula virtual. No. Este caso clínico tiene un documento, es el documento de la guía de categorización, que es la cartera de servicios, pero a través de la infraestructura y los recursos que se debe tener según nivel de atención, según categorización del establecimiento. Entonces se presenta, ustedes ven en la ponencia, hay un caso clínico de muerte materna y tienen que determinar según el documento a qué categoría de establecimientos fue atendida la madre, ¿no? Según el modelo del RIS, cuál habría sido atención en un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Ok? Entonces ahí hay varias acciones que se han hecho con la paciente. Ustedes lo van a analizar y de acuerdo a las intervenciones que se ha dado ella y a las causas de fallecimientos podrán decir cómo ha sido, ¿no? Digamos, cómo han actuado los profesionales de acuerdo a la evolución de su gestación. Y el segundo documento es la lectura, que es un documento que habla el informe técnico que hace la Comisión Multisectorial sobre el Sistema Nacional de Salud. Es más que todo para reforzar cuáles son las funciones del Sistema Nacional peruano, ¿no? En este caso del Estado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí tomamos la foto. Muy bien. ¿De qué? ¿Yo de qué? Voy a estar renegando. ¿Dónde está? No me lo han copiado. Joseph, ¿estás tomando la foto? Ah, no, a ese lado nada más. Ahí estoy. ¿Es en serio? Vamos a hacerlo. ¿Dónde has copiado la? Está en este escritorio y puse la fecha como... ¿Es por fila? Ahora. Para el calendario de...
Estoy sonriendo, literalmente. Estoy sonriendo. Si le sube mi... Me quiero saber dónde está la llave.